Hola, creo que está ya conectado esto, espero que sí. Bueno, ahora voy a invitar a Ro a que se sume a este vivo. Vamos a charlar un poquito de esto que les estuvimos preguntando por historias. Muy poquitas personas respondieron. Está bien, era difícil la pregunta, las dos preguntas que hicimos. Pero bueno, la idea es charlar un poco de estas palabras, qué significan para Ro, para mí, para las personas que respondieron y para dejar pensando para luego ir viendo qué sucede con esto que dejamos y que les dejamos para que piensen. Bueno, mi nombre es María Leticia, soy la directora de Humane. Se va a sumar Rosy Leo ahora en breve, traductora audiovisual y especializada en traducción queer. Y bueno, la charla va a ser en español, así que sí, les voy a dejar un aviso para nuestra pequeña audiencia en inglés. In a few days we'll be uploading this video with English subtitles, so bear with us, please. Bueno, creo que estamos para invitar a Ro. Déjenme ver si esto está bien. A ver. Ahí está. Déjenme probar una vez más. A ver. No estoy. Acá. Bien. Hola, Ro, ¿cómo estás? Todo bien, vos. Bien. Creo que te oigo bajito. A ver. A ver, no No, sé. sí, te oigo, te oigo. Tengo un temita de audición, pero te oigo. Sí, estoy. Ok. Sí, no sé cómo apoyar el teléfono para que no se tape el Sí, yo micrófono. también. No te voy a mostrar qué hice para... Sí, muy casero todo. Sí. Sí, ¿Qué va sí. a ser? Bueno, Bueno, ¿cómo estás? Contame primero, si querés contar un poquito de las personas que respondieron, qué respuestas tuviste a la pregunta qué significa femenino, qué significa masculino. antes de empezar con las respuestas, vi el anuncio en inglés. ¿Querés que haga el anuncio en LSA? Ok, bueno. Em, Ro está contando también que en los próximos días, cuando subamos el video subtitulado en inglés, también va a tener subtitulación en español, para que también las personas sordas puedan leer y enterarse de lo que vamos a charlar hoy. Listo. Este sería el anuncio. Gracias por la parte en español. Gracias a vos. Bueno, perfecto. Entonces, decíamos de las respuestas que obtuvimos, ¿no? Yo obtuve una sola respuesta de una querida colega que se animó a jugar este jueguito. Vos, Ro, ¿qué obtuviste? Muchas gracias a la colega primero. Yo, por mi lado, tuve dos respuestas, una de las cuales dice, un momento que estoy con las dos pantallas, sustantivo, artículo la, adjetivo que tiene características asignadas a mujeres, delicado, armónico, suave. Eso para la definición de femenino. Y para la definición de masculino, me dieron sustantivo, el, adjetivo, características asignadas a roles estereotipos de hombre, como rudo, fuerte, barba, etc. Y a último momento me llegó una respuesta más para qué significa femenino, que dice características determinadas que funcionan dentro del lenguaje de género, no significa mujer. Esas fueron las dos definiciones, dos respuestas, tres respuestas que recibí yo. ¿La Perfecto. tuya? Bueno, yo te contaba, recibí una sola respuesta,
para cada una de las preguntas. Para qué significa femenino me respondió una categoría, y para qué significa masculino me respondió otra categoría. Lo que hablábamos recién con Ro hace un ratito es esto de, bueno, qué significa cada una de estas categorías, o dónde, o qué incluimos en cada una de estas categorías. Bueno, Ro, si te parece, empecemos a hablar un poquito de, vamos a hablar un poco de masculino, no tanto de femenino, por eso también de que hablábamos de poner en evidencia ahora en esta oportunidad la palabra masculino para mostrar que también es marcado masculino, aunque se quiera creer que no, aunque nos digan que no. Sí. Entonces, para hablar de masculino fuimos al diccionario, un montón de acepciones, y vamos a empezar a discutir un poco con el diccionario, un poco también con estas respuestas que nos dieron, entre las respuestas, nuestras propias respuestas, lo que Ro y lo que yo pienso al respecto de la palabra femenino y masculino, y el diccionario, ver un poquito a dónde llegamos con esto. El diccionario tiene muchas acepciones para la palabra masculino. Las primeras tres ya entran en conflicto. Veíamos que la primera dice adjetivo perteneciente o relativo al varón, y como ejemplo da la categoría masculina del torneo, ¿no? Entonces, con Ro hablábamos, ¿qué significa para la RAE varón? ¿No? No vamos a entrar a la definición de varón, mujer, incluso también está la palabra transgénero en el diccionario, no sabía yo que estaba la palabra transgénero en el diccionario. Si la buscan se van a enojar de la definición, lo mismo con las palabras mujer y varón. Sí, tiene una definición y... horrible. Incluso se dice un poco y da mala información, da información falsa, lo marca como un sustantivo cuando no se trata de un sustantivo, pero bueno, otro día ya nos peleamos, ¿verdad? Exacto. Sí, tal cual. Entonces, esto de perteneciente relativo al varón, ok. ¿Qué varón para la RAE? Para la RAE, varón trans, ¿es varón? Es una gran pregunta, no sabemos la respuesta. Por las definiciones, por las acepciones, parecería que varón trans no es varón para la RAE. Entonces, ¿qué hacemos con ese concepto de masculino en nuestro vocabulario? ¿Lo vamos a utilizar de esa manera? ¿No lo vamos a utilizar? ¿Qué significa para las diferentes personas la palabra masculino y femenino en ese contexto? ¿Qué te parece a vos, Ro, un poquito esto del uso de masculino con la definición de relativo al varón, o de femenino relativo a la mujer? A mí personalmente me parece que es algo que ya queda un poco arcaico. Siempre me gusta hablar a partir de ciertas reflexiones que estuve haciendo en el último tiempo, me gusta hablar de las definiciones tradicionales y los nuevos conceptos. Entonces, yo siento que esta cuestión de femenino relativo a la mujer, masculino relativo al hombre, queda parte de lo que sería tradicional, que es un idioma que no... una definición que no refleja la realidad actual de los hablantes, por lo tanto, ya no funciona como debería funcionar, no define lo que tiene que definir, o lo define mal directamente. Claro, bien, perfecto. Bien. Perdón, me parece muy revelador que, si bien yo no creo que las definiciones de la RAE sean nuevas, para nada, pero me parece muy revelador que el ejemplo que se da sea esta cuestión de los torneos deportivos de hombres y de mujeres, femeninos y masculinos. En el contexto actual que tenemos, me voy a ir un poco de lo que es la lingüística, pero el contexto actual que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay incontables leyes o recientemente aprobadas, o en proceso de aprobación, o en proceso de redacción, para eliminar a la gente trans del deporte, para definir los equipos en base a el sexo, y específicamente
el sexo en el nacimiento, Sí. sin tener en cuenta todo lo que son todas las posibles intervenciones quirúrgicas que puedan ocurrir. Entonces, me parece muy revelador que el ejemplo que elige la RAE sea el deporte, cuando Sí. es el primer campo de batalla que estamos luchando en este momento, no solo en Estados Sí. Unidos, en otras partes del mundo también. Ujú. Sí, exactamente. Sí, no es inocente ese ejemplo. No, no lo es. Coincido. Luego, bueno, la segunda acepción, hablamos de otro también adjetivo, dice propio del varón o que posee características atribuidas a él. Manos, aficiones masculinas, dice. Ahí empezamos a hablar un poquito de lo que es la expresión de género. Ujú. Sí. Y acá volvemos a lo mismo, ¿qué es algo masculino? ¿Qué es una mano masculina? ¿Es una mano, la idea tradicional de una mano masculina con venas y pelo y demás? ¿O una de las millones de manos de varones que hay en el mundo que son todas muy distintas? O sea, tenemos esa contradicción constante de la idea tradicional, la definición tradicional y el imaginario tradicional Sí. con las realidades actuales, que uso actuales entre pinzas, digamos, porque siempre existieron las realidades, pero están ganando mucha relevancia, por suerte, en las últimas décadas y por eso hablo de actuales, no porque no existieran antes. Perfecto. Sí. Bien. Y la tercera acepción que queríamos discutir, y que para nosotros es la más polémica, es también adjetivo, dice dicho de un ser dotado de órganos para fecundar. Bueno, Chao. básicamente, sí, Ustedes no. básicamente, sí, es contraria a la ley de identidad de género en la Argentina. Como decíamos con Ro, también es errónea. Es completamente erróneo hablar de que una persona masculina de sexo masculino es alguien dotado de órganos para fecundar. No es así. Sabemos que las partidas de nacimiento rectificadas de las personas, de los varones trans, dice que es sexo masculino. ¿Qué hacemos con eso? Siguen teniendo vulva. Entonces, ¿qué hacemos con esas realidades? Es una palabra que ya no significa esto. ¿Qué hacemos con eso? Ro, ¿qué te parece? Sí, y tengo sentimientos un poco encontrados con esta cuestión porque eh, a la vez que honestamente creo que ya estas descripciones quedan completamente arcaicas, eh, la realidad es que hay muchas personas trans binarias que quizás usan estas palabras para definirse. Entonces, lo que quisiera dejar en claro también es que todo depende del contexto. Una frase tan traductoril como esa no podía contar en nuestro grupo, todo depende del contexto. Entonces, no es lo mismo hablar de femenino y masculino para alimentar transfobia o para remitirnos a esas cuestiones, a esos conceptos tan tradicionales y arcaicos, sino que otra cosa es cuando las personas trans usan la palabra femenino o masculino para reafirmarse, básicamente. Porque la realidad es que, aunque no nos guste, vivimos en este sistema con C, por supuesto, entonces es simplemente cruel darle a la gente trans una palabra que pueden usar para definirse, siendo que esa palabra nos la dio el sistema. O sea, el sistema Ujú. nos dijo, o son varones o son mujeres, o son femeninos o son masculinos, elijan. Ni siquiera nos dijeron elijan, perdón, nos dijeron vos sos esto y vos sos Sí. esto, perdón. Entonces, es una realidad que hay personas trans que usan la palabra femenino o masculino para redefinirse, pero yo lo considero personalmente una excepción de la queja que estamos haciendo, de la crítica que estamos haciendo, porque sería como, hace un rato pensaba un ejemplo para compararlo y tratar de hacerlo un poco más claro para el público que quizás está más metido en lo que es el feminismo y no tanto en las cuestiones queer. Por ejemplo,
esta cuestión de siempre exigirle a las mujeres cis que sean madres a partir de cierta edad, ¿no? Hay una edad en la que toda mujer cis o alguien, o la abuela empieza para cuándo los nietos, o hay un montón de formas sutiles de que se exija a las mujeres cis tener hijes. El problema está en que, ok, la mujer cis decide tener una hija, y de golpe necesita o pedir licencia en el trabajo o renunciar para tener tiempo para cursar ese embarazo, para parir, para criar a su hija. Y cuando se queda sin trabajo y se queda sin plata, todo el mundo la mira mal porque no le puede proveer a su hija. Entonces, no pueden ganar. Están tratando de seguir las reglas del sistema y no podés ganar. Esa es la comparación que quiero hacer yo en esto. El sistema te da órdenes, te da indicaciones, te da herramientas, y para ciertas personas ninguna está bien, claro, ninguna funciona. Está preparado para un cierto tipo específico de persona, que es el varón blanco, heterosexual, cis, sí, etcétera, lista de adjetivos. sí. Perdón, siento que me fui por las ramas, pero quería... No, está perfecta la comparación, me parece excelente, súper clara para lo que estamos charlando, sí. Sí, Gracias. Sí, quería más que nada reafirmar esta cuestión de que al criticar el uso de la palabra femenino o masculino, no estamos criticando a las personas trans que lo usan como una forma de lidiar con su disforia, o de alcanzar la euforia de género también, ¿por qué no? Bien. No podemos culparnos por hacer lo mejor que podemos con las herramientas que nos dieron. Dentro del sistema, tal cual. Sí, de acuerdo. Gracias, Ro, por la aclaración. Hablando un poquito más de las acepciones que aparecieron ahí en masculino, femenino, algo que nos llamó poderosamente la atención, yo no sabía que estaba incluido esto, pensé que ya habíamos superado lo que era hermafroditismo. La RAE sigue teniendo hermafrodita en el diccionario, hablando de personas, no solamente de plantas y animales, que sería lo correcto, pero hablando de personas sigue teniendo hermafroditismo, habla de, en las definiciones, habla de sexo verdadero de las personas. Eso es muy, muy, muy fuerte. Sí. Nos dejó pensando y nos dejó medio un tanto horrorizadas. No es el tema del debate, pero sí no nos dejó de sorprender. Me da miedo pensar entonces cómo define la RAE qué es verdadero y qué es... ¿Cuál era la palabra que usaba? Que tiene la apariencia más o menos completa del sexo contrario, conservando la gónada de su sexo verdadero. Eso es hermafrodita. No, me da miedo pensar a qué se refieren por verdadero. Sé a qué se refieren por verdadero, pero... Sí. Y de nuevo la cuestión del sexo contrario, volviendo al binarismo como si solamente hubiera dos géneros. Exacto. Y hubiera realmente una contraposición exacta. Sí. Sí, ahí Belén, de Tradufem, la colega Belén Núñez, nos dice, ya de sexo contrario es un problema, sí, y dice, bueno, ya cerremos ese antro, sí, coincidimos, hay que cerrar la RAE. Bueno, Ro, no sé si querés contarnos algo más. A mí sí lo que me interesa también separar o marcar es la importancia de separar esto de masculino con persona con pene y femenino de persona con vulva, ¿no? Esta cuestión de cuando pensamos en los ejemplos, en el uso de las palabras, quizás el ejemplo que trajimos, que motivó este vivo, no es del todo fácil de dilucidar, no vamos a dilucidarlo aquí, es muy complejo el tema, pero sí pensar en las palabras femeninos y masculinos en otro contexto, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la anticoncepción, cuando hablamos de anticonceptivo masculino, usar un término adecuado, usar sí las palabras que ya se corresponden en las nuevas realidades. Tenemos que hablar de preservativo peneano, preservativo externo, de preservativo para vulvas, preservativo
interno, ya de desterrar estas palabras de masculino y femenino, asociándolo eh, a genitales. Sí. No viene al caso. Sí, incluso esto es un punto en el que comparto mis reflexiones en proceso, ¿no? No he llegado a conclusiones específicas y de nuevo hablo por mí y no en calidad de activista de nada. Separar no solo del sexo, de la genitalidad, sino también separarlo de la identidad de género y difícilmente, primero, antes de empezar a hablar más específicamente, recordarle a la audiencia, por si alguien no lo tiene muy claro, la diferencia entre identidad y expresión de género, que la identidad es lo que sabemos que somos, nuestro género, y la expresión es cómo lo mostramos al mundo, ¿sí? Cómo nos vestimos, nos peinamos, nos hacemos llamar. Entonces, concuerdo completamente en separarlo de la genitalidad, separarlo, agrego, de la identidad de género. La cuestión se pone más difícil cuando vamos a la expresión de género, porque volvemos a esta cuestión de el ejemplo de la mano. ¿Qué es una mano masculina? ¿Una mano con venas? ¿Una mano con esmalte no puede ser una mano masculina? Eh, entonces, también tratar de desarmarlo desde la expresión de género para no seguir repitiendo estos estereotipos de que el vestido es una prenda femenina. Sin ir más lejos, hace una semana, un día me juntaba con mis amigues y ese día me levanté y dije, hoy tengo ganas de ponerme un vestido, y no dije, hoy tengo un día femenino, o hoy tengo un día de presentación femenina. Dije, hoy es un día de vestido. Es mucho más al grano, va mucho más directo, y, perdón, lo dije al revés, es mucho más directo, va mucho más al grano. Es más claro. Hay Claro, incontables beneficios, entiendo, a, sí, vamos soltando la palabra masculino y femenino en general de exacto. nuestro... Y esto me diste pie para, o sea, lo que decimos siempre en español, bueno, las personas que corregimos español o demás, es siempre quitar la ambigüedad, siempre. La ambigüedad del texto no tiene que tener nada que sea ambiguo. Entonces, si alguien dice esto que decís vos, una mano masculina, ¿qué es una mano masculina para la persona que escribe? ¿Por qué no describirla en un modo más claro, más sin dejar esto a lo que puede interpretar cada una de las personas? Ya las palabras han cambiado el significado con el curso del tiempo. Entonces esto que vos decís es importante, esto de quitar la ambigüedad, esto que es más claro, va al grano, sí. Sí, siento que la única excepción que quizás haría al tema de la ambigüedad sería en literatura por motivos de narrativa, pero para textos de la realidad, para, no sé, noticias, artículos, no tiene mucho sentido ya. Ujú. Perfecto, sí, bien, bárbaro, gracias. Bueno, ¿para qué sirve todo esto que estamos charlando? Además de esto de que llegamos a la conclusión de que son términos equívocos. Hay que empezar a tratar de pensar un poquito más antes de utilizarlos libremente con esta idea de la representación femenina en la política. Bueno, no, femenina. ¿A qué hace referencia la palabra femenina? ¿Por qué no clarificar si son mujeres? ¿Qué población incluye? ¿No? Y entonces, tratar de usar las palabras adecuadas en cada uno de los contextos para que el texto no tenga ambigüedades, como decía Rob, en el caso de la literatura es diferente, pero bueno, más allá de eso, de estas cuestiones de la lingüística de lo que representan socialmente, que es lo que nos interesa también, ¿para qué sirven estas cuestiones, Rob? ¿Para qué sirven las cuestiones, no? Por podemos encontrarnos con que
esta cuestión de la carga de sentido que tienen femenino y masculino va más allá de sentarnos a charlar, un debate filosófico. Tiene peso real, tiene consecuencias reales en nuestro día a día. Por ejemplo, el primer ejemplo que surgió así inmediatamente fue el llamado impuesto rosa. El impuesto rosa es una... No quiero describirlo como una teoría, porque siento que ya está comprobado. Es una realidad. Es más que una... Sí, es una realidad. Sí, es una realidad. Es la distinta... ¿Cómo se valora, no me sale la palabra, cómo se valoran los distintos elementos, cómo se les pone un precio a esos distintos elementos, si están destinados para la población femenina o la población masculina? ¿Sí? Estamos ahí hablando de si están destinados a... Sí, exacto. Y el impuesto rosa tiene que ver con esto del color, bueno, asociado tradicionalmente a las mujeres. Exacto, entonces preparan el mismo producto que, o sea, a fines prácticos, tiene la misma utilidad, pero es rosa. O tiene una princesa, o tiene una pelota de fútbol, y dependiendo cuál de las representaciones esté apuntando, es más caro o es más barato. Esto es una realidad, hay un montón de estudios, no lo estamos diciendo, no estamos acusando a nadie, hay pruebas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo el concepto de femenino y de masculino se puede emplear como un arma ay, se me fue la palabra, perdón, no, de dominación, de opresión, ahí está, no me salía la expresión. Y eso tiene efectos terribles en la economía de las mujeres y es, no solo de las mujeres, de las personas interpretadas como femeninas. Sí, claro, perfecto, sí, tal cual. Bueno, eso, gracias, Ro, gracias por esta última reflexión, sí, coincido en las implicancias económicas y también en esto que hablábamos, más allá de las implicancias económicas, de lo que significa para cada une estas palabras y también en el momento de usarlas, porque estamos hablando de personas y esas personas pueden pensar diferente pueden también estar representadas en esta población femenina o masculina de otro modo que no la que dice el diccionario. Entonces, nada, tengamos cuidado con ese uso de las palabras. Sí, siempre pensemos lo que estamos escribiendo y no nos quedemos en que, bueno, si lo dice la RAE, claro. Por favor, si lo dice la RAE, ya sí. Yo lo que usé hace un tiempo, en octubre, cuando fue el día de la corrección, usé una frase que era que la normativa no te nuble la empatía. Y me parece que es un poco eso, de siempre pensar en las personas antes que en las normas, siempre. En definitiva, escribimos para las personas y sobre personas también. Exactamente. Sí. Qué hermosa frase para cerrar. Estuve inspirada, sí. Sí, me inspiré en ese momento, sí. Me cuesta, pero a veces me pasa. Bueno, gracias, Ro. Gracias por el vivo. Bueno, en los próximos días entonces sale con subtítulos en inglés y en español. Sí.